la progenie deja las hijas y cada una de las hijas empieza a vivir nuevamente. Entonces, el ciclo celular no es ni más ni menos que la vida de la célula. Y esto comienza en un determinado momento, es decir, la niñez de la célula. ¿Cuándo es la niñez? Vamos a ponerlo acá, ¿sí? En general, las distintas células no viven todo lo mismo. Obviamente que nosotros podemos conocer o podemos observar de la naturaleza, la célula de la piel no vive lo mismo que una neurona, o que una célula del hígado, o que una célula muscular. Cada una va a tener un diferente tiempo de vida, un diferente ciclo celular. De hecho, hay algunas que ni siquiera tienen un ciclo celular, porque vamos a ver que se encuentran detenidas en alguna de las distintas etapas o en alguna de las distintas fases que tiene el ciclo celular. Si nosotros tomamos como que el ciclo celular dura 24 horas, atención, esto es un ejemplo, porque eso no quiere decir que el ciclo celular de mi célula epitelial dure 24 horas. Esto es un ejemplo para poder observar cuánto dura cada una de las fases dentro de un día, dentro de un ciclo celular. Podría haber hecho 30 horas, sí, pero 30 horas no es tan lindo como 24 horas, porque 24 horas es un día. Así que, ¿cuáles son las fases que nosotros vamos a encontrar? ¿Cuáles son las etapas que tiene el ciclo celular? Son la primera etapa, la etapa G1. La letra G viene de gap. Gap es un periodo de tiempo preparativo para algunas cosas que le van a pasar a la célula. Luego tenemos la etapa S. S viene de síntesis. ¿Síntesis de qué? De ADN. En esta etapa, todo el ADN que se encuentra en el núcleo se va a duplicar. Va a haber replicación del ADN. Luego viene otra etapa que se llama G2, el GAP2, es otra etapa preparativa para algo que va a venir, y ese algo que va a venir es la última etapa, que es lo que se conoce con el nombre de etapa M. De hecho, la etapa M es cortita, lo que pasa es que si yo la pongo cortita en esta pizza que estoy haciendo, no la puedo observar. Entonces, esta información de 24 horas es, desde que yo empiezo a vivir, desde que mi célula empieza a vivir, sucede la etapa G1, la etapa S, la etapa G2 y la etapa M. 24 horas en total. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, esto es variable, las etapas, que son G1, S, G2, M, tienen cierta duración. ¿Cuánto? Bueno, 1 hora le damos a la etapa M. Poquito, ¿ven? Poquito, 1 hora, 1 hora y media. Y el resto de las 23 horas está separado en estas distintas etapas. A la primera etapa más o menos le damos 8, 9 horas. A la segunda le damos 6, 7 horas. ¿Y cuánto vamos ahí? 8, 9, 16... Para llegar a 24 me falta 8 más o menos. Así que 8, 8, 16, 17 y 7, 24. ¿Puede variar? Sí. Acá podemos tener 9 y acá podemos tener 6. Acá podemos tener 7 y acá podemos tener 6. Pero más o menos la cantidad de tiempo que llevan es eso aproximado. Por eso a esta pizza la he separado de esas maneras. ¿Esto siempre es así? No, no siempre es así. Algunas células sí y otras células no. ¿Dónde está esto? En la teoría. Nosotros estamos viendo el caso general. Para que ustedes entiendan cuánto le puede llevar a una célula dentro de toda su vida hacer las distintas etapas. Por ejemplo, si una célula tarda 1 mes en tener su ciclo, el más o menos, no sé, 40, 35, 40% se encuentra en la etapa G1, el otro 30% se encuentra en la etapa C2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso como para que ustedes entiendan. Otra cosa es que además de estas 4 etapas principales, hay 2 mini etapas que a veces son importantes, que se encuentran dentro de la etapa G1, que es la etapa G0, ¿sí? Es una etapa que se llama de espera. Hay veces que la célula no se encuentra en condiciones de avanzar en el ciclo, entonces espera ahí. Y hay otra etapa
que es lo que se conoce con el nombre de etapa de diferenciación terminal, GTD, y esto sale del ciclo celular, se va. ¿A dónde se va? Bueno, ahora vamos a ver a dónde se va. ¿Qué es lo que ustedes tienen que estudiar? Ahora yo les voy a explicar para que luego de haber visto esto, ustedes se puedan armar su resumen. Cada una de estas etapas está perfectamente controlado por lo que se llama el sistema de control del ciclo celular. ¿Y esto es por qué? Porque cada una de las etapas son sucesivas, es decir, primero viene la etapa G1, luego viene la etapa S, G2 y E. Para que una célula ingrese en S, tiene que haberse completado de manera correcta todos los eventos que van a suceder en G1. Para que una Ya, chicos. Ahora sí, les voy a explicar a más a fondo lo que nos da a conocer aquí en el ciclo celular. A ver, permítame un ratito. Ya, ya listo, chicos. Y disculpen mejor. A ver, ahora sí. Vamos a recopilar esto más a fondo sobre el ciclo celular y la primera fase, porque tiene dos fases. Que primero es la interfase, en la cual ahorita él estaba explicando. A ver, déjenme salir de... A ver, Mañana a las 10, Benjamín. ahora sí. Ya, ya, listo. Bueno, hoy hablaremos sobre el ciclo celular. Y este ciclo celular es un proceso que mediante el cual las células van creciendo, se van desarrollando y se dividen para formar nuevas células. Este ciclo es fundamental para el crecimiento, como decía, para el desarrollo y reparación de los organismos vivos, en los cuales el ciclo celular se divide en varias fases. Cada una tiene una función específica y regulaciones precisas que aseguran la correcta duplicación y segregación del material genético. Como está en el video, tiene fases del ciclo celular, el cual consta, como decía, de dos fases principales. La una es la interfase y la otra es la fase M, que sería la mitosis y citogénesis. En la interfase se subdivide en tres etapas, como está en el cuadrito. La G1, la S, la G2 y la M.
En la fase G1, esta es la primera fase del ciclo celular, que después esta ocurre después de la división celular. Las funciones de esta fase es que la célula le permite crecer en tamaño, sintetiza las proteínas y los organelos y también esta se prepara para la replicación del ADN. Y el punto de control que mencionaban también en el video ocurre en la fase G1 y S. Aquí, en la fase G1 y S. Aquí es donde se verifica si la célula se puede replicar o no. En cambio, en la fase S, que es de síntesis, nos menciona que es la etapa en la que se lleva a cabo la replicación. En esta sí se lleva a cabo, ya una vez que pasa el control en G1 y S, ahí sí procede a la fase S, que es la de síntesis. Y esta es en donde se lleva a cabo la replicación del ADN. Las funciones de la fase S es que cada cromosoma se duplica para formar dos copias hermanas, que estarán disponibles para la mitosis. Y esto es muy importante, ya que la replicación precisa del ADN es crucial para asegurar que cada célula, en este caso una célula hija, reciba una copia completamente exacta del genoma. Ya, eso es lo que nos dice hasta ahora el video. Sigamos viendo el video y yo les sigo explicando también. La célula ingrese en la etapa G2, tienen que haberse completado todos los eventos que suceden en S, y así sucesivamente. Si esto no se cumple, es un problemón. ¿Por qué es un problemón? Porque la célula puede progresar de manera de que en la fase M se va a dividir. En la fase M sucede este evento muy importante, que es la división celular. En la división celular yo tengo dos células. No quiero divagar porque después me hago un matete y nos perdemos. La célula cuando empieza la etapa G1, acá inicia, la célula es así. Eso es una célula eucariota. Ahí tenemos a la célula y lo que está marcadito ahí adentro es el núcleo. Cuando la célula empieza a transcurrir por la etapa G1, ella empieza a crecer, se robustece, empieza a ver cómo está el ambiente, empieza a ver que afuera esté todo bien, que esté en un tejido, que tenga hermanas, que las hermanas estén contentas, que haya alimentos, que haya oxígeno, que esté todo en condiciones perfectas. Solamente cuando todo está en condiciones perfectas, ella va a llegar hasta este punto. Para eso, ella más o menos está igual, ¿sí? Pero feliz, ¿sí? Ahora está feliz. Una vez que ingresa en la etapa S, lo que se observa acá es que el ADN se duplica. Es decir, que la cantidad de ADN que yo tengo en el momento previo a ingresar a la etapa S se va a ver duplicado. Entonces, cuando yo la miro acá, ella va a estar más o menos igual, pero ahora el ADN va a ser un poquito más grande. No puedo dibujar el núcleo más grande, ¿por qué? Porque eso no sería totalmente real, porque dentro del núcleo no hay solamente ADN, hay otras millones de cosas. Además, el ADN, si yo miro la cantidad de ADN que tengo en función de la célula, es diminuto, así que no lo podría dibujar. Una vez que todo el ADN se duplicó, ella va a progresar durante la etapa G2. Y acá ella empieza a crecer, de manera que cuando vaya a entrar en la etapa M, ella está mucho más grande y el ADN se encuentra ya mucho más condensado. Cuando ingresa en la etapa M, el ADN se condensó en forma de cromosomas y ella se va a dividir en dos huevos fritos. Uno para acá y la otra es la que va a volver a iniciar. Entonces, en conclusión, esta célula ingresa al ciclo celular, duplica el ADN, crece en tamaño, se fija que el exterior esté perfecto, que vaya todo bien, creció y la corto a la mitad. En la fase M. La fase M tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Mitosis. Así que acá vamos a anotar mitosis.
Pero la mitosis no es solamente la fase M. Primero está la mitosis, mito significa que voy a dividir el núcleo, por así decirlo, y luego la otra etapa que se llama citocinesis. La citocinesis es cuando el citoplasma se divide en dos. Pero ¿quién es el encargado de controlar que todo funcione bien? Este famoso sistema de control del ciclo celular. El sistema de control del ciclo celular son ciertas proteínas llamadas ciclinas y quinasas que en determinados lugares van a controlar que esté todo bien. ¿Vamos a hablar hoy de las ciclinas y quinasas? No. ¿Por qué? Porque es mucho, es mucho, es mucho. Y si yo les empiezo a tirar todo esto en la cabeza, ustedes me terminan apagando y van a ver a otro que les explique. Entonces, no. Entonces, los puntos del control, los checkpoints, son ciertos lugares, como una especie de aduana, donde van a controlar que todo funcione bien. El primer punto de control lo tenemos en G1 temprano, es decir, al principio de su nacimiento. Ahí lo que va a controlar es que haya alimento, que haya oxígeno, que esté todo lindo afuera, que mis hermanas estén contentas junto conmigo como sociedad, y eso se llama tejido, que lo van a estudiar en histología. Una vez que se controló y eso va todo bien, nos vamos a encontrar con otro punto de control a la salida de G1. ¿Y qué voy a controlar acá? Este punto es quizás el más importante, se llama punto de control R de restricción. El punto de control R quizás es uno de los más importantes, casi, porque si yo no estoy en condiciones de avanzar hacia la duplicación del ADN, me voy a detener. Y esa detención hace que yo me encuentre en la etapa G0. Es decir, como no puedo pasar por esta aduana, me van a mandar al lugar de descanso, que se llama G0, donde yo voy a esperar a recibir del exterior las condiciones adecuadas para poder progresar. Ay, ya dejé de compartir. Esperen, chicos, ya les comparto de nuevo y seguimos con la explicación. Ya les explico yo lo que también quiere decir el profe. A ver, ahí tal vez ya logran verlo el video. No se ve, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Déjame ver. em, ya, ahí tal vez sí se ve. Sí, ahí sí. Ya, gracias. A ver, ya. Siguiendo con la explicación. Bueno, en la fase S nos quedamos nosotros. Bueno, en la fase S, como les decía, esta es la que lleva a cabo la replicación del ADN, la fase S. Espérense, déjenme ponerle De la detención hace que yo aquí, la fase S. Aquí se lleva a cabo la replicación, en los cuales, como les decía, cada cromosoma se duplica para formar dos copias hermanas y estas estarán disponibles para la mitosis.
La importancia que tiene la replicación, como les decía, del ADN es que deben asegurar que las células hijas estén completamente iguales para iniciar, en cambio aquí, en el genoma. La fase G2, esta es la fase final de las fases que les decía. Esta es la fase final de la interfase, en donde la célula continúa igual creciendo y se prepara para la fase M, que es la de la mitosis. En esta fase, en la G2, igualmente se sintetizan proteínas y organelos también, y estos hacen que se reorganicen los componentes celulares para la división celular que se hace en la mitosis. Como todos, este también tiene un punto de control. Este punto de control que es entre el G2 y el GM es en cambio donde se verifica la integridad del ADN y la duplicación completa del genoma. En cambio, no sé si se acuerden, pero en esta G1 y la S, el punto de control en cambio decía que revisaban a ver si están listas para la replicación del ADN. En cambio, en el G2 y en la mitosis, el punto de control es el que verifica la integridad del ADN y la duplicación completa del genoma. Y ahora, en la fase M, que es la de la mitosis, ahí se divide esta en varias fases para asegurar la distribución equitativa del material genético. En la fase M, que es la de la mitosis y citocinesis. En esta mitosis, como les digo, hay varias fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La profase es donde los cromosomas se condensan y se vuelven visibles en la profase. Y este uso también, como se vuelven visibles, comienzan a formarse y también comienzan a formar una envoltura nuclear, pero esta envoltura nuclear se desintegra. En cambio, en la metafase, los cromosomas se alinean. Y también, bueno, a ver, pongamos mejor una fotito del ciclo, para que así me entiendan mejor, porque aquí no se ve muy bien. Entonces, aquí está el ciclo, pero no se ve muy bien. A ver, esta, voy a compartir. Quiero ver otra, pero me- ya, listo. Aquí es lo que te decía. En la profase, los cromosomas se condensan y vuelven a hacerse visibles en esta parte. Y aquí es donde se forma la envoltura nuclear, que esta después se desintegra. En cambio, en la metafase, los cromosomas en cambio se alinean en el centro de toda esta célula. En la placa metafísica se llama. Y allí esta, en cambio, se une a los centrómeros de los cromosomas. Miren, esa es la metafase. Y la anafase, en cambio,
son las cromátidas hermanas. Estas cromátidas hermanas se separan y son arrastradas pues hacia polos opuestos. Y ahí viene en cambio la telofase. En cambio, los cromosomas comienzan a descondensarse y se forman dos nuevas envolturas. Aquí están, dos nuevas envolturas nucleares alrededor de los conjuntos de los cromosomas de cada polo. Esto es en la fase M de la mitosis. Listo. Ahora sigamos con la citogénesis. Déjame ver esto. Ya. En cambio, la citogénesis es igual, es aquí mismo en la fase M de la mitosis. En cambio, la citocinesis, perdón, es el proceso final de la división celular, en donde el citoplasma de la célula madre se divide para formar dos células hijas independientes. En estas fases que habíamos visto, en las fases que habíamos visto, ya se dividen en la citogénesis. Y estas funciones se llevan a cabo mediante la formación de un anillo contráctil, que este es producido por actina y miosina en las células animales. O también mediante la formación de una placa celular, que esta en cambio es en las células vegetales. Sigamos viendo el video. Yo me encuentre en la etapa G0. Es decir, como no puedo pasar por esta aduana, me van a mandar al lugar de descanso, que se llama G0, donde yo voy a esperar a recibir del exterior las condiciones adecuadas para poder progresar. Ese tiempo G0 es variable, puede durar varios días, puede durar varias horas o segundos, porque va a depender. Imagínense que esta célula se queda sin comida, tiene hambre. Si tiene hambre no va a poder seguir. ¿Por qué no va a poder seguir? Porque la comida que ella utiliza, en parte, es para la duplicación del ADN. Entonces, ella no se va a alargar a duplicar el ADN si no tiene comida. Sí, tengo acá un desierto, ¿sí? El desierto de Atacama. Un calor, una sed tremenda. ¿Voy a cruzar el desierto si voy sin agua? No. Espero a juntar agua en mi mochila para poder pasar hacia adelante. Entonces, si no tengo el agua, no voy a pasar. Si no tiene la comida, no va a pasar. Esa es la primera parte. Ahora, muchas veces se queda en G0 esperando esa comida, esperando ese agua. Pero hay veces que el agua nunca llega. Entonces es posible que frente a eso, la célula decida, bueno, si el agua no va a venir, yo me voy a morir. Y entra en una siguiente etapa, que es lo que se llama, un siguiente evento, que es lo que se conoce con el nombre de apoptosis. Apoptosis es una muerte celular programada que podría hacer algún video en algún momento determinado. Es como que la célula se termina suicidando. Hay otras células que no pasan de G1 y se quedan en esta etapa que se llama GTD o GTD. Etapa de diferenciación terminal, como las neuronas. Las neuronas, por eso hay que tener cuidado con las neuronas, no hay que tomar mucho alcohol porque las neuronas se terminan muriendo y las neuronas no se dividen. Entonces yo voy perdiendo neuronas, voy perdiendo mente. Entonces, las neuronas se encuentran trabajando perfectamente. Las neuronas se encuentran en un estado que se llama de diferenciación terminal, que esto significa que la célula ya encontró qué hacer de su vida, ya se doctoró, ya se licenció y está trabajando. Ella trabaja. ¿Qué función cumple? Bueno, lo verán en algún video de neuronas. Pero esa es la parte importante. Las neuronas, si las maltrato, se van a morir. Y eso se llama apoptosis. Luego, una vez que yo paso por este punto de restricción, el punto R, ingreso a duplicar el ADN. La duplicación del ADN debe ser exacta, debe ser precisa. No debo tener dobles replicaciones, es decir, la re-replicación. Debo evitar todo eso. Yo no puedo tener más ADN que el que tengo que tener. Es decir, si yo tengo cierta cantidad de ADN, debo duplicarla de manera exacta. No puedo duplicar de más por la duda. No puedo tener un backup. Eso es terrible.
Acá es posible encontrar otro punto de control, a veces en algunos libros están y a veces no está, que es a la salida de ese. ¿Qué va a controlar principalmente? Que el ADN esté perfecto, que el ADN se haya replicado de manera correcta, que no se haya replicado de más, que no se haya re-replicado o que no falten partes de replicar. Como les mencionaba, chicos, los puntos de control, que justo está hablando, los puntos de control se daba en G1 y en S. De ahí había el otro punto de control que era en G2 y en M, que era la mitosis. Y el punto de control del G1 y del S, este control verifica si la célula es lo suficientemente grande y si el ADN está intacto para así proceder a la replicación. Este es el punto de control. Pasa este punto de control y se produce la replicación. En cambio, el otro punto de control de la salida S, este en cambio asegura que el ADN que se ha recopilado esté completo y que no haya daños para así proceder a la mitosis. Y en cambio, el otro punto de control que es ya en la fase M, en cambio, este nos dice que verifica que todos los cromosomas estén alineados. Esta fase es muy importante, ya que si se produce algún error, todo el ciclo celular se pierde. Por eso existen tres puntos de control. Si es que tal vez en este caso pasa este punto de control y pasa este punto de control, ya en el tercer punto de control es muy difícil que se produzca el ciclo celular si es que tal vez los cromosomas no están alineados ni unidos. Sigamos con el libro. Si se replica mal, hay que matar la célula. Ella misma va a salir del ciclo celular y va a ir a apoptosis. ¿Y por qué? Porque una célula que se divida, que tenga errores, es un problemón. Y ese problemón a mí me puede hacer daño. Por ejemplo, me va a dar hijas con el ADN mal. Y las hijas con el ADN mal, podríamos imaginarnos que me van a dar más hijas con ADN mal, más hijas con ADN mal, y eso se conoce con el nombre de tumor, así que me puede producir algún tipo de cáncer, eventualmente, sí, a grandes rasgos. Por eso, tantos puntos de control. Ya. Es por eso, como les decía, que tienen muchos puntos de control, ya que nos podrían, como dice, dar cáncer. Ya se me salió. A ver, ya dice que nos faltan 2 minutos, chicos. Ya acabo con esto de, del ciclo celular y del cáncer. Debido a que el mal funcionamiento del ciclo celular, este puede conducir a la proliferación incontrolada de células, como nos decía él, a crear muchas células que están dañadas, lo que resultan en tumores, los que resultan en cáncer. Y esto se conoce como las mutaciones en los genes que regulan el ciclo celular. Estos genes son, ¿cómo sería? Supresores de tumores. Y entonces por eso estos pueden llevar a una división celular descontrolada, porque pueden crear cualquier tipo de cáncer en cualquier parte del cuerpo. Entonces por eso el estudio del ciclo celular es fundamental para el desarrollo de terapias contra el cáncer, porque así pueden detener el crecimiento de las células tumorales. Y eso, chicos, sería la clase de hoy sobre las células, sobre el ciclo celular. En el aula ya les voy a dejar una guía para hacer la tarea y una tareita también.
Eso, chicos, sería todo por hoy. Tal vez alguna duda. No, listo. Entonces nos vemos. Hasta luego, cuídense.